De acuerdo. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos, ¿no es cierto? Y nos habíamos quedado en el capítulo 4, versículo 34, y precisamente habíamos acabado todo ese sándwich, ¿se acuerdan? El sándwich de lo que se refería a la parábola del sembrador, famosa parábola del sembrador, que tranquilamente le podríamos denominar como la madre de todas las parábolas, ¿no? En el sentido que es que, como el Señor mismo lo dice, si no se entiende esa, las demás cuesta un poco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, resulta que aquí se abre ya otro episodio, otro capítulo, digamos, no necesariamente literalmente otro capítulo, porque seguimos en el 4, pero ya se abre otra historia, por así decirlo, otra perícopa, como se dice, ¿ya? Entonces, y como siempre se ha dicho, este pasaje y el que sigue del endemoniado Gadareno, para nosotros no debe ser nuevo, ¿cierto? De alguna manera ya hemos sabido, ¿cierto? O si les pregunto a cualquiera de nosotros así antes de leer este capítulo, de pronto ya nos acordamos de qué se trata esta parte, ¿cierto? Yo les digo esta parte y solamente con el título que ponen ahí, ¿no? De alguien se acuerda de cómo o de qué va esta parte de que Jesús calma la tempestad. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Alguien me puede contar la historia así nomás? ¿Sí? Seguramente sí, ¿no es cierto? ¿Y qué se diría? Bueno, es la historia en la que Jesús está yendo con sus discípulos en la barca, él se queda dormido y de repente hay una tormenta en el mar, que parece que el barco se hunde, ¿no es cierto? Que parece que naufragan. Y los discípulos asustados le dicen, Señor, levántate que perecemos. El Señor se levanta, reprende a las olas, al viento, se calma todo y les increpa a los discípulos que por qué tienen poca fe, como ponen ahí, ¿no es cierto? Es del pasaje. De alguna manera, como les decía, ya lo sabemos, lo habíamos conocido y seguramente lo hemos escuchado muchas veces. Ahora bien, lo que siempre vale la pena llamar la atención acá es, digamos, es tener en mente algunas cosas. La primera, como siempre les he dicho, el contexto inmediato, que era lo que veíamos la anterior semana, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta el contexto inmediato y si ustedes se dan cuenta, y ahí les pregunto, ¿cuál es el contexto inmediato de esto, de este pasaje? ¿Cuál es? Ya lo dijimos, ¿no? La parábola del sembrador y toda la explicación, ¿no es cierto? Ya, es de lo que acabamos de decir. Y, y en una frase, digamos, ¿qué se hablaba precisamente de la parábola del sembrador? Sino, o que aprendimos ahí que hay dos grupos básicamente, en términos muy generales, que hay dos grupos de personas, unas que son del pueblo y otras que no, básicamente eso. Entonces, fíjense ustedes, y esto justamente marca el antecedente para comprender mejor o, digamos, saborearle mejor lo que viene aquí a contar de esto de Jesús calmar la tempestad y el siguiente episodio, que es este tema del endemoniado Gadareno, ¿ya? Porque debemos recordar que el Señor Jesús ahorita está recorriendo todo el mar de Galilea, pero en la región que era del pueblo de Israel, o sea, donde había presencia judía mayormente, ¿ya? Donde incluso había sinagogas y demás. Pero ahora fíjense a dónde se va. Ahora les anticipo, ya vamos a leer, pero él va a terminar al otro lado del mar de Galilea, ¿no es cierto? A un territorio que ya no era judío, ¿ya? Tenía más influencia romana, griega de la época y básicamente cero judía, cero presencia, digamos, de la palabra, por así decirlo, o si se quiere, muy poca, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, aquí se va en cambio, pues les decía, conecta con la parábola del sembrador, porque por un lado deja ese territorio que era propio de los que de alguna manera tenían o habían escuchado la palabra, y ahora se va al otro lado donde no había escuchado la palabra. ¿Sí? Entonces, bueno, dice el 35, ¿no es cierto? Marcos 4:35. Dice así, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Al otro lado dónde? Del mar, ¿ya? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendiendo al viento, dijo al mar, perdón, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
Y ceseó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿De acuerdo? Entonces está clarísimo, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí el contexto, como les decía, es que el Señor Jesús le estaba enseñando la parábola del sembrador a sus discípulos, a sus 12 discípulos, ¿no es cierto? Y ahora ese, digamos, se convierte en su grupo cercano, en su grupo íntimo de trabajo y de travesía, por así decirlo, ¿no es cierto? Y pasan al otro lado. Ahora, antes de llegar al otro lado, nos cuentan este episodio, ¿ya? Nos cuentan este episodio que, digamos, no es distinto, no es, digamos, extraño, no hace falta ser teólogo para comprender lo que está pasando ahí. Como les decía, eh, Señor Jesús va con sus discípulos al otro lado, se ve que era de noche, ¿no es cierto? Tiene sueño, se duerme y tienen este percance en el mar. ¿Ya? Lo sorprendente, digamos, aquí lo relevante, es precisamente que el Señor Jesús se duerme y que calma la tempestad, ¿no es cierto? Y de eso se podría sacar muchas, digamos, conclusiones, o más bien dicho, la conclusión así inmediata que ya de pronto todos nosotros debemos, digamos, que tenemos, o que nos puede saltar así a primera, es que es, por ejemplo, por un lado, que el único que calma la tormenta, la tempestad es Dios, ¿ya? El único. Y por otro lado, que la falta de fidelidad, de educación de los apóstoles causó que precisamente ellos tengan esa desconfianza en la situación, porque sabe el maestro, que sé que esté dormido, lo que sea, el Señor no iba a dejarles que perezcan, ¿no es cierto? Digamos, eso es lo que normalmente se suele decir. Pero resulta que esto es muy interesante por lo siguiente. Primero que quiero hablarles de una cosa. Hay algunas parábolas, hay algunas cosas, digamos, siempre quedará la duda de si realmente esto pasó, de si realmente el Señor Jesús existió, si, o sea, todo aquello, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes lo que es en el 2017, no, miento, 1987, ya, 1987, en el mar de Galilea se hizo un descubrimiento, ¿ya? Y se descubrió precisamente esto que les voy a mostrar aquí. Es un descubrimiento arqueológico, ¿ya? Ahí para que lo vean. Perdón. ¿Qué se descubrió? Se descubrió esto, fíjense. Se le llama la barca o el barco del mar de Galilea, ¿ya? Incluso algunos le llegaron a nombrar el barco de Jesús. ¿Y qué se encontró? Se encontró, perdón, esta base de abajo, digamos, esta parte de abajo de una barca de la época del Señor Jesús, ya que está dotada para esa época. Es básicamente toda esa parte. Si ustedes buscan, fíjense, encontré así simplemente poniendo en el Google barca de Galilea. Ya se encuentra así, ustedes pueden verlo. Exacto. Ustedes, ok. Entonces, si ustedes le ven ahí, ¿no es cierto? ¿Qué se encontró? Digamos que era esto. Se encontró la parte de abajo, el casco, se suele decir, de una barca de la época. ¿Ya? Permítame un ratito más. Ya, ahora sí, pequeña falla técnica. Entonces les decía, se encontró esta parte de aquí que era la parte de abajo de un barco de la época y que básicamente medía, fíjense ustedes, de cabo de poa propia, de proa a popa, ¿ya? Medía algo de 8 metros y de ancho, en su parte más ancha, medía algo de 2 metros 30 y de alto se estima que podía llegar a medir 1 metro 40, un poco más, ¿ya? Ahora, si se hacen los cálculos, esta embarcación, digamos, daba para precisamente una cantidad como la que se manejaba, digamos, como los que estarían navegando con el Señor. O sea, un alrededor de 10 personas, un poco más. Ya, entonces es común, digamos, o más dicho, lo que quiere decir es que se encontró esta evidencia en el mar de Galilea, enterrada ahí en las arenas. Esta cosa de aquí, les voy a poner en una más grande de pronto. Ya, esta aquí creo que está más grande. Ya, les voy a poner ahí. Ya, ok, y permítanme. Así, ok, ahí. Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Ese es más o menos lo que se encontró, ¿ya?
que eso, como les digo, es la parte de abajo de un barco de la época, una barcaza de la época. Sí, entonces lo primero que quería comentarles, como les decía, es esto, que se encontró evidencia de que existen este tipo de barcas, así que no es loco, digamos, que el Señor Jesús haya navegado, o sea, no es improbable esta historia, digamos, que un grupo de 13 personas esté navegando. Es decir, con esto se comprueba, o hay elementos para decir que en la época había barcas que soportaban ese tipo de gente, digamos, esa cantidad de gente y esas características. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. ¿Ya? Entonces, aquí muchos hablan de esto de también por qué se hace esta referencia de había otras barcas, hay quienes sugieren que más bien se debía leer que no había otras barcas, en fin. El asunto es que, más allá de esto de si había o no había barcas, el asunto es que se van todos las barcas. Y como ya era de noche, el Señor Jesús se duerme en la proa, en la popa, perdón. La popa es la parte de atrás, la parte más anchita, no la punta de adelante. ¿No? Porque recordemos que la proa es la parte de punta, que es lo que va rompiendo el mar, va rompiendo el camino, ¿cierto? Ahora bien, entonces dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía, o sea, se negaba, ¿no es cierto? Y él estaba en la popa, o sea, atrás, durmiendo sobre un cabezal, ¿ya? Y algunos sugieren que cómo es que se puede haber dormido ahí, y resulta que en esa época, y hasta ahora los barcos, digamos, algunos tipos de barcos, guardan en la parte de atrás un espacio, ¿ya? Con algunos pesos incluso, o con algunos quintales, puede ser de arena, de alguna cosa así, para equilibrar el peso. Entonces, y además atrás se tenía como un espacio, como digan ustedes, una especie de gaveta, de balde, digamos, de espacio, pues, en donde tranquilamente podía entrar una persona acostada. Ya, no extendida, pero acostada, ya, pero que podía entrar cómoda y que cuando aquí dice que se apoyó sobre un cabezal, tranquilamente pudo haber sido uno de estos, digamos, costales o alguna cosa que tenían ahí, posiblemente para equilibrar el peso de la barcaza. ¿Sí? Eso. Y dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y lo que se nota acá es que llama mucho la atención que fíjense cómo es que se dirigen a él. Maestro, maestro. Y ahora fíjense ustedes. No sé ustedes, pero si pongámonos un ratito en los zapatos o en las sandalias de los apóstoles, pongámonos un ratito en las sandalias de los apóstoles. Y fíjense ustedes, estamos en una barcaza más o menos grande, pues estamos ahí ayudando a que no se hunda la barca, están las olas y todo lo demás, o sea, está peligrando la vida, y el Señor Jesús está durmiendo, ¿ya? ¿En qué términos se referirían? O sea, ¿con qué apelativo, con qué nombre le dirían al Señor Jesús, despiértate que nos hundimos? ¿Con qué apelativo le dirían? Rabí, maestro, ¿cómo le dirían? ¿Ya? Y esta pregunta les hago notar por una cosa. ¿Cuándo se le dice al Señor maestro en otras circunstancias? ¿Cuándo se le llama al Señor Jesús rabí, maestro, etcétera, en otras circunstancias? ¿Qué ha hecho? Cuando Exacto, enseñaba. enseñaba, cuando enseñaba. Oh, exacto, Sí. cuando enseñaba, Cuando ahí está está. enseñando, cuando está Exacto, enseñando. maestro rabí. Pero cuando está durmiendo y nos estamos hundiendo, no Sigue da el siendo maestro. contexto para decirle, maestro, levántate aquí a enseñarnos. Despierta. No, pues ahí le diría, ¿no? Eso me explico. Señor, Sueño. Claro, Señor, señor, exacto, señor, Señor. despiértate. Pero no, aquí Marcos dice Oye, hay una. maestro. Ya, o si no, ya, oye, Pedro, dile que se despierte, alguna cosa, ¿no? Ya, o Señor, o Jesús, alguna cosa. Pero aquí la palabra, y Marcos prefiere la palabra maestro. Y este episodio con el del endemoniado Gadareno nos recuerdan al mismo principio del libro, porque se acuerdan ustedes que en el principio del libro una de las primeras cosas que hace después de regresar del desierto y todo aquello, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que hace según Marcos es precisamente el tema de un endemoniado, ¿ya? Y fíjense ustedes, muchos comentaristas y demás que estudian esto, dice, llama mucho la atención el lenguaje que se utiliza, porque, porque fíjense, ¿cuál es el lenguaje? Si lo ponemos en el contexto de uno de estos, cuando se enfrenta a un demonio, qué suele decir también cuando se enfrenta a un demonio? ¿Qué es lo primero que le suele decir? Cállate. ¿Y aquí qué le dice el mar?
calla, enmudece. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Porque dicho sea de paso, ¿ya? Siempre me ha llamado la atención una cosa, no lo he podido verificar, ¿ya? Pero siempre me ha llamado la atención. No parece, o sea, no me parece, creo que, digamos, o me parece que es bastante improbable que se levante una tempestad así como la que se relata acá, en un lago. Lagos pequeños. Claro, No es el mar de como que Galilea es estuvieran en pequeño. un mar. Exacto, no es que estaban en el océano navegando, mar adentro, era un lago. Y no, y o sea, digamos, siempre me despertó la curiosidad, ya les digo, no he podido, alguna vez investigué un poco más al respecto de cómo es, si es que llueve, alguna cosa así, si es que realmente puede soplar el viento de tal manera que genere una tempestad como la que más o menos se escribe aquí, que ya tumba una barca, ¿ya? Pero me parece todavía, digamos, no lo puedo comprobar, pero me despertó dudas, que sí, ¿ya? Pero suponiendo que sea, el asunto es que es algo bastante complicado que se dé en ese medio. ¿Ya? Porque incluso he visto algunos videos de cuando llueve, allí llueve tempestades, ya llueve unas aguacerazos, como diríamos acá, pero no es como para que sople el viento y se levanten las olas y todo lo demás. O sea, como para que se haga olas en un lago, ¿me explico? ¿Ya? Entonces ahí me despierta la duda, ¿ya? Ahí me despertó la duda. Entonces, esta no era cualquier tempestad, o sea, no era cualquier tempestad de que, ay, sí, y bueno, ya nada, el Señor Jesús le tocó atravesar en mal tiempo, ¿me explico? No parece ser ese el escenario. Los apóstoles están con perspectiva de, Señor, levántate, que en serio esto no podemos. Porque imagínense, Pedro, Juan, que eran pescadores de esa región, sabían seguramente cómo era el temporal y todo lo demás, y sabían manejar el barco. Y además tenían 12 personas más que ayuden si es que fuera para sacar el agua, o sea, manejar la nave. Pero tienen que despertar al Señor Jesús. Era una cosa que ya se veía que perecían. Y tanto más que el Señor Jesús está yendo a una región hostil, digamos, donde era muy familiar para seguir predicando. Y además el Señor Jesús se para y le dice al mar, cállate, enmudece. Entonces, exactamente. Entonces, lo que más parece no es que se enfrentó a un mal temporal, sino que se estaba enfrentando, por así decirlo, a algún impedimento, alguna traba que quería poner el enemigo, ¿ya? Y me parece bastante interesante porque ya les digo, el lenguaje incluso que utiliza aquí, si ustedes lo revisan con el lenguaje, el dialecto, digamos, las palabras que utiliza en el primer exorcismo, por así decirlo, que relata Marcos, es igualito. Le dicen maestro, ¿ya? Habla de maestro y además se enfrenta con diciéndole calla, calla es afuera, ¿se acuerdan que hemos hablado? Calla es afuera, ¿quién se calla? Enmudece y el mar se calma, el agua, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que llama mucho la atención eso. ¿Ya? Además del hecho de que, por ejemplo, por así decirlo, no se presumía que en esa noche que estaban navegando, porque ya les digo, pues, no es que es un mar, así que tocaba hacer horas de viaje. O sea, seguramente tomaba su tiempo, pero no era una cosa muy complicada, porque no es un mar, es un lago, ¿ya? Es un lago. Entonces, cuando el Señor Jesús está aquí y se va a dormir, lo que se ve es que estaba confiado, o sea, él, obvio, Dios confiado, a él no le puede pasar nada. ¿Me explico? Si no es que él mismo pone su vida para, ¿ya? Ya en ese sentido confiado. Pero llama la atención cómo es que se levanta todo esto, ¿ya? Y cómo obra el Señor Jesús. Ahora bien, aquí siempre se pone de contraste algunas cosas, y si ustedes se fijan, una de las primeras cosas que se suele poner de ahí, digamos, en la mesa cuando se habla de este pasaje, es que hay un parecido, y aquí les pregunto, ¿con qué parecido de la Biblia? Gracias. ¿Con qué parecido de la Biblia o con qué pasaje, historia de la Biblia se parece este episodio? Les pongo así en términos generales. Ah, hay unas personas que están en un barco, les agarra una tempestad y el protagonista está durmiendo. ¿A qué historia les suena? Jonás. Hola. Exactamente, suena a la de Jonás. También, pero eso es posterior, pero eso es después. Aún no había Pablo en estas épocas. La que ya había era la de Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? Y fíjense, hay otro paralelo, hay otro parecido.
que también Jonás estaba yendo a predicar a Nínive, que era un pueblo gentil, ¿ya? Entonces, fíjense que hay un paralelo. Entonces, es el tema de que, claro, que la gran diferencia que nos salta a todos es que Jonás estaba renuente y estaba huyendo. El Señor Jesús no está huyendo, él desea ir. Pero digamos, fuera de eso, las semejanzas son evidentes. El Señor Jesús está yendo a cumplir su misión, ¿cierto? De predicar en otro lado, ¿no es cierto? Y después de eso se levanta la tempestad y la solución aquí, a diferencia de Jonás, claro, no es que botarle al Señor Jesús al agua, sino que el Señor Jesús calma la tempestad, ¿ya? Entonces fíjense que ahí hay un paralelo, de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, aquí llama la atención una cosa, y es que la forma en cómo le despiertan, digamos, a quienes, como nosotros de alguna manera estamos bastante relacionados con los textos que para la época estaban escritos, es decir, la Torá, el Pentateuco, los profetas, los salmos y demás, los escritos, y habiendo escuchado solo eso durante años, ¿no es cierto? Se nos puede ya sonar a algo. De pronto a nosotros se nos complica un poco, pero les comento, por ejemplo, alguien puede ayudarnos buscando Isaías 51:9. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Dice, despierta, despierta, brazo de Yahweh, Ujú. y cúbrete con poder. Despierta, como en los días de antaño, como en generaciones antiguas. ¿No fue tu brazo el que quebrantó a Rab en pedazos? ¿No Ujú. fuiste tú quien secó el mar, aún la abundancia del gran abismo? Tú, el que hizo del fondo del mar un camino, para que cruzaran los liberados y redimidos. Ahí está. Muchas gracias, hermana Luchita. Entonces, fíjense, aquí lo que llama la atención es este pasaje de Isaías, que dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor, despiértate, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces, cuando se hace pasa paralelo con este tipo de pasajes, y hay otros salmos y demás, que es, por ejemplo, que llama la atención. Y ahí es una cosa, ya, digamos, en este pasaje, cualquiera de nosotros nos llama la atención una cosa, y es algo que suena obvio, que suena evidente. La pregunta es, ¿acaso Dios se duerme? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso Dios se duerme? No, no se duerme. Está escrito, aquí que no se dormirá ni adormecerá el que guarda Israel. ¿Ya? Entonces, si esa es la premisa de que Dios en general no duerme, él está siempre despierto y demás, ¿por qué es que acá se le dice al Señor, despiértate? O en algunos salmos se le dice, despiértate, levántate, ¿ya? Algo así, pero más bien acá es al Señor, a Dios se le dice, no, despiértate. ¿Por qué? La pregunta es, ¿acaso es que Dios está dormido? O sea, literalmente se durmió. ¿O por qué? ¿Ya? Y esa es una pregunta bien interesante. Y lo que pasa es que se utiliza esta frase, despierta, despierta o levántate, cuando se le dice al Señor, no es precisamente porque el Señor esté durmiendo, así, esté desapercibido, sino por una cosa, porque es un llamado, o es la, digamos, es lo que, la forma en la que el Espíritu, digamos, que estaba inspirando a los escritores de los Salmos y demás, les dio a los escritores de la Biblia para describir precisamente este anhelo de que el Señor pase, digamos, de su estado de confianza, de seguridad, a su estado de acción, ¿ya? Porque fíjense ustedes, y es una cosa así bastante común que nos pasa a todos. ¿En qué circunstancias uno duerme, sino cuando uno está seguro? Fíjense ustedes, si a ustedes les ha pasado. Si es que vamos en el bus así de pie y el conductor ha dicho tengan cuidado con sus pertenencias, ¿se dormirían? No. ¿Por qué? Porque las circunstancias no dan confianza. Pero en cambio, ¿por qué sí podemos llegar a nuestra camita, a nuestra casita y dormir tranquilamente? ¿Por qué?
porque sí, Más seguro. confianza, exactamente. Ahora fíjense, ¿el estado del Señor cuál es? ¿En qué estado Él habita en general? ¿Hay algo que a Él le preocupe, ¿no? que le atente? Sí. No, obvio, por eso es que nos damos cuenta. Ahora, para nosotros, ese estado del Señor de confianza, de serenidad, puede interpretarse en algunas ocasiones, especialmente cuando nosotros estamos siendo atacados, estamos siendo abrumados, pareciera a nosotros como que el Señor está dormido, pero no es que está dormido, es que Él está en su estado de Dios. A Él no le afecta lo que a mí sí, como aquí a los discípulos. Los discípulos estaban siendo afectados en principio por la tormenta, el agua y todo lo demás. El Señor Jesús no. Por eso Él estaba dormido, como decir, estaba ajeno a esa circunstancia. Y es lo que muchas veces he escuchado que se dice. ¿Quién en su sano juicio ante tal tempestad puede estar durmiendo? Si no solamente Dios. Que Dios, Él sabe cuándo se despierta, Él sabe cuándo actúa. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que quería hacer notar es esto. Aquí el Señor Jesús nos demuestra lo que ya sabemos que Él es Dios a través de esto, de dormirse en plena tempestad. ¿Ya? Y que la perspectiva nuestra es de que al Señor Jesús parece que no le importa, que es insípido, ¿no? Ok, sí, 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 ya vaya, no, no es de esa cosa. La cuestión es que el Señor Jesús está demostrando su estado habitual. A él no le afectan, es como los demonios que vamos a ver más adelante. Una legión contra uno solito, no le afectó en nada. ¿Sí? Entonces es como ver la perspectiva de nosotros. Nosotros vemos las tormentas, las olas, lo que siempre se ha dicho. Vemos las tormentas, las olas, que ya se hunde la barca, que todo lo demás. Le vemos al Señor Jesús y él impávido. Pues yo, oye, ayúdame, ¿no? ¿Ya? Pero es que en realidad, y es lo que siempre se ha enseñado, y es algo bueno que vale la pena traer a colación, hay que tomar la perspectiva, no les digo necesariamente esa actitud de, bueno, cuando haya problemas, duérmase, no, sino la actitud del Señor Jesús de confianza. O sea, ¿qué representa el sueño? Sino el más grande momento de confianza de la persona. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en las plenas tormentas que ya parece que se hundan, lo primero, o sea, duérmanse en ese sentido de Confianza. confíen, confíen. O sea, si el Señor Jesús no actúa, o sea, tomándolo por otro lado, si el Señor Jesús no actúa, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Si el Señor Jesús está dormido, entre comillas, ¿qué significa? No pasa nada. ¿Me explico? ¿Ya? Porque cuando se levanta el Señor Jesús dice, ay, ya, le explico, ya calles, ya tranquilos y ya, sí. ¿Me explico? Entonces esa es la actitud que nosotros debemos enfrentar para la vida, digamos, ¿cierto? Una cosita, Josué, si es posible. ¿Sí? Ujú. Digo, el Señor nunca duerme. Sin embargo, el Señor Jesús, en su condición de carne que vino a este mundo, tuvo hambre, algún rato pidió de comer y tuvo no algunas, sino todas las manifestaciones que como nosotros lo tenemos. Creo que Él no se asustaría ni aun cuando pase lo peor que pueda ocurrir acá. Pero para efectos pedagógicos, de enseñar a sus discípulos esa noche, no sé si ustedes, hermanos, han pasado tal vez el lago San Pablo. Es un lago grandecito, hay algunos lagos de Yaguarcocha, no, son lagos en donde no se ve olas, pero para efectos de la enseñanza del Señor, a lo mejor mandó un fuerte viento y se hicieron efectivamente olas, se agitó, digamos, ese lago, a ver cómo está la confianza de ellos en el Señor. Por eso es que les reprende y les dice, ¿dónde está tu fe? Les dice, ¿dónde está tu confianza, no? Entonces, para darles una clase de que en la peor tormenta que puedan pasar, Él les enseña cómo se debe estar o cómo debemos estar nosotros. Y ahí les enseña que aunque venga la tormenta más grande, Él puede estar confiado. Como dice también por ahí una canción y todo, dice, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Entonces, me parece también que es
una forma de enseñarles ahí que en medio de la tormenta el Señor les enseña a estar tranquilo y a no desesperarse, y a nosotros también nos enseña eso. ¿Cuántos que estamos de pronto por alguna causa, alguna razón, estamos desesperados, estamos preocupados, angustiados, y el Señor dice, no, yo tengo el control de todo. Entonces no te preocupes, no teman, todo está en el control de Dios y nada ocurrirá que Dios no quiera. Entonces me parece que es un hecho pedagógico que el Señor mismo seguramente provoca para que la gente, los discípulos especialmente, sepan con quién están andando, con quién están caminando y que con Él, estando con Él, no hay para qué preocuparse. Aplicando a nosotros también los tiempos duros, difíciles, que vienen a ser como tormentas ahora en lo que estamos viviendo, estemos tranquilos y confiados en nuestro Dios. Nada nos ocurrirá que el Señor no quiera. Así es, exactamente. Y ahora les propongo un ejercicio, ¿ya? Porque aquí el Señor les llama la atención, como diríamos coloquialmente, les jala las orejas, ¿ya? Por haberle despertado, por haber tenido poca fe, poca educación. Entonces viene la pregunta, si eso estuvo mal, ¿ya? O no era lo mejor, ¿cómo debían entonces actuar? Les pregunto, ¿qué opinan ustedes en esa situación? ¿Cómo se debería haber actuado? O sea, se entiende que despertarle al Señor no era una opción. Entonces, ¿cómo se hacía? Ellos Seguir el debían rumbo, entender, ¿no? ok, ellos Seguir el debían, rumbo, seguir haciendo, remando, no había motor como a gasolina como hay ahora, seguir remando. sí, seguir. Edita ya lo dijo, reprender ellos, pero en el siguiente sentido, ¿ya? El siguiente sentido, para que vean cómo es el asunto. O sea, el contexto aquí es que hay una oposición para avanzar. Claro. Hay una oposición para avanzar. Entonces, fíjense ustedes, la intención ahí no es para que vean que esto incluso les va a sonar a un dicho que se hizo muy famoso, que por ahí que seguramente lo han escuchado. Aquí la intención no es decirle al Señor, Señor, levántate que nos hundimos, sino al revés, decirle al mar, despéjate que vamos con el Señor. Mm, Pequeño detalle. Y ahí esto seguramente a ustedes les recordará esta frase muy conocida, que dice esto de, no les digas no le cuentes a Dios tus problemas, sino cuéntale a tus problemas de Dios, ¿ya? Incluso hay el Jonathan Russell recién sacó una canción de esto, el que canta el Catonti, o el Behishe Anda, él sacó una canción recientemente que precisamente le adaptaron esta frase, ya que es muy conocida, y le puso en hebreo, es una canción bien simpática, y básicamente dice, Al Tesaper, dice, la Elohim Kama Hatzarot Shel Hagdolot, Saper al Zarot Kama Elohim Jugadol. ¿Qué significa esto? Lo que les acabo de decir. No les cuentes, no les digas no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Y les da tus problemas, cuán grande es tu Dios. Y es lo que está pasando acá. Por eso es que el Señor Jesús se dice, amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué me despiertan? ¿Ya? Entonces, ¿qué les tenía que decir? Señor, Señor, nos hundimos. No, es que no era él. El asunto es que tenían que decir pararse, porque por eso les digo, porque por eso les dicen, no, hombres de poca fidelidad. O sea, no han aprendido todavía la cosa. Claro, entonces por eso les decía, ¿cuál era lo que tenían que hacer? Pararse al frente, palabras más, palabras menos, y en lugar de decir, Señor, despiértate que nos hundimos, decirle, tormenta, apártate que vamos con el Señor. Fíjense sí, ustedes que es diferente la perspectiva. claro. Es diferente la perspectiva. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque nosotros, intuitivamente, nuestra naturaleza humana, ante la adversidad es, Señor Jesucito, ayúdame. Explico, Señor, ayúdame ante la mínima. Y está bien depender del Señor. Pero ya conociéndole cómo Él está y sabiendo y partiendo de que el Señor Jesús, de que Dios está con nosotros,
¿Y quién contra nosotros? ¿No es cierto? Y, que, pues, y sabiendo además que en ese caminar se van a presentar adversidades, ¿ya? No tenemos, con todos esos supuestos, ojo, no lo racional, bíblicamente hablando, no es decir, se me presentó un obstáculo al frente, Señor Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? Al revés, obstáculo, quítate que voy con todo. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo cambia el chip, cómo nos enseña a nosotros ver la cosa. Y aquí hay una cosa más interesante. Otra forma de interpretar esto, como les digo, una oposición del mal, si se quiere, etcétera, también es lo que se suele decir. El mar, y cuando está agitado, porque la naturaleza del agua es inestable, es volátil y demás, se suele representar al mar con las naciones, como al mar con las naciones. Cuando están agitadas, pues lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo, y fíjense que si aquí armamos toda la historia, vemos que los 12 apóstoles, que serían una representación de toda la iglesia, Ujú. ¿no es cierto? Junto con el Señor, están navegando a través de las aguas para predicar el Evangelio a las regiones gentiles. Y ahí se levanta todo el tumulto, no dejando que pasen libremente. ¿Sí? Entonces, fíjense, en ese caminar, como les digo, y como les decía al inicio, trayendo a colación el contexto de la iglesia de Marcos, que estaría en un contexto así, de persecución, de que se agitó el mar, ¿qué idea les transmite? Porque en la época los lectores de Marcos, a los que seguramente estaban leyendo eso, estaban en una situación más o menos así. Jerusalén, si no estaba siendo sitiada, ya había sido sitiada, estaban ya en la diáspora y todo lo demás. Y recordar este pasaje de Jesús durmiendo y que los discípulos les diga, o sea, teniendo esta historia aquí, les daba ánimos, les daba herramientas para decir, sé cómo tengo que enfrentarme, pase lo que pase. ¿Ya? Tanto más porque el objetivo es ir a predicar el evangelio a otra región que el Señor manda. ¿Ya? Lo que, digamos, de otra manera, es lo que ya hemos sabido desde siempre. Cuando vayamos con el Señor, o sea, pues el Señor nos manda, vean, no importa lo que se ponga, que vamos con el Señor y listo. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bien interesante verle este episodio de aquí de Jesús calma la tempestad, no solamente como el poder, digamos, sobrenatural que tiene Jesús sobre la tormenta, sobre un fenómeno natural, digamos así, ¿no? Es más allá de todo eso. Es una enseñanza para nosotros de cómo debemos actuar, ¿ya? Pues de eso, digamos, de este ejercicio es bueno hacerlo cuando alguien se equivoque. ¿Ya? Cuando encontremos un personaje bíblico que se equivoque, hagamos el ejercicio adverso, el ejercicio contrario, digamos. Y este personaje se equivocó, ¿qué era lo que tenía que haber hecho? Y ahí va a estar la clave del asunto, ¿ya? Y fíjense, lo que termina diciendo, pues es que le reprende y todo lo demás, ¿no es cierto? Es el viento, dice que el 39, ¿no es cierto? Hizo grande bonanza, o sea, se calmó, ¿no es cierto? Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? O sea, hablando en términos coloquiales nuestros, el lema es por eso. Por decir, Por eso, ahí está. Alguna cosa así, ¿no? A ver, ¿y el miedo? A ver, ya. Ya se calmó, sí, ya. Ya. Fíjense. Y el otro, ¿cómo no tienen fe? Entiéndase, fidelidad, educación, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces ahí está el asunto. ¿Cómo no tienen fidelidad? ¿Cómo es que no habían aprendido esto? Entonces ellos se habrán quedado ahí, no sé, con la idea, seguramente. Y fíjense que estos episodios quedaron así narrados y a diferencia de la parábola del sembrador, no tienen explicación. ¿Sí? Que es precisamente de donde ahí sale la riqueza aún para nosotros. ¿Sí? Carmita. Shalom a todos. Se me viene una idea, ¿no? Cuando les dice, ¿cómo no tenéis fe, no tenéis la educación divina? Y hasta ese momento, ¿qué es lo que les habría venido a la mente, como hace un ratito comentamos, al ver al Señor durmiendo en la popa del barco? Ah, se les viene a la mente Josué, ¿cómo es? Jonás. Jonás. No, se les viene a la mente Jonás, pero ellos debieron pensar, cuando azotó la tempestad aquella vez, Jonás era pecador y era culpable. Ujú.
aquí está uno que es lo contrario. Pero ese Jonás, aun cuando era culpable, tuvo la revelación de la obra de Dios y fue salvado. Entonces, es como que dijo, ese sueño que tuvo Jonás, he aquí yo, o sea, era yo, o sea, el que tenía poder para salvar, ¿no? Entonces, era como que la reacción debió ser diferente y de calmarse. Si la plena salvación estaba con ellos, pues ciertamente no importa todo lo que se desbarate afuera. Bueno, me gustó muchísimo lo que dijiste, esa aplicación, ¿no? De hablarle al mar y decirle cállate y actuar, pero, o sea, ellos debieron pensar que no iban a perecer porque la salvación estaba con ellos. No se les vino. O sea, ¿qué no saben lo que pasó con Jonás? Él era pecador y bueno, fue lanzado y él recibió, y aún lanzado en el fondo del mar, recibió la revelación de mí. Y las aguas no tuvieron poder con él y al final se hizo lo que Dios había mandado. Entonces, en este momento, al final, él, se iba a cumplir el objetivo y ahora la salvación estaba con ellos. Y entonces el motivo no estaba dentro, o si acaso en esta falta de emuná de ellos, ¿no? Y, y qué bonito, ¿no? Qué bonito aprender a ver las cosas más sencillamente y como fuera de la forma religiosa o la forma de cuentito que aprendimos, ¿no? Y reflexionando y pensando, y ciertamente cuando aquí le dice, ¿cómo? No sabes lo que pasó con Jonás, pero he aquí yo, de mí habló él, como dijera tal vez parafraseando cuando dice de mí habló Moisés. Ujú. Eso. Exactamente. Y sí, y justamente con ese versículo cuadra lo que dice adelante, porque fíjense, la reflexión que tienen los apóstoles, seguramente sin haber entendido lo que acaba de pasar, porque todo lo que ahorita podemos hablar, dicen, ¿no? Entonces ellos tuvieron un gran, y esto es un hebraísmo, temieron un gran temor, dice, ya temieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Y se acuerdan ustedes que en el primer momento cuando el Señor liberó a una persona, también le preguntaban, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? Que no se ha visto una doctrina así y todo demás. Aquí también se preguntan esto, ¿quién es este? ¿Ya? De aquí fíjense, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, dice, le escuchan, le obedecen. Y aquí fíjense, se conecta con lo que decía Carmita, porque en Deuteronomio 17, 17, 18, 18, si no estoy mal, me gana la dislexia. ¿Recuerdan ustedes que ahí hay una profecía que dice, profeta como yo les enviaré el Señor? ¿Qué más decía? A él escucharéis, Bueno, obedeceréis, resulta, entonces, ¿qué a significa? él oír. Exacto, que el pueblo iba a oír. Cuando ellos dicen, ¿quién es este? Y aún el mar y las olas, el viento y el mar, le escuchan. No sé si nos damos cuenta. O sea, es alguien más que un mero profeta. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí nosotros podemos ya responder, y es una pregunta retórica ya para nosotros. Para ellos puede haber sido una pregunta honesta, no dijiste, ¿quién será? O sea, ¿quién mismo es, no? ¿Ya? ¿Quién mismo es este? Pero aquí ya para nosotros se torna una pregunta retórica, porque preguntémonos, ¿quién es aquel a quien el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Dios, Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es aquel a quien aún el viento y el mar le obedecen? Pues Dios. Y si nosotros nos vamos a los Salmos, a Isaías y demás, vamos a ver un montón de pasajes en donde se ve que Dios ordena, callen, obedeces, o sea, el mar le obedece, el viento también y todo lo demás. Entonces, fíjense, llegamos, como les decía, esta pregunta, que en su momento fue una pregunta honesta, digamos, de ellos, de no sé realmente quién es, pues sé que es diferente, por así decirlo, para nosotros ya se convirtió en una pregunta retórica. Les digo que, ¿quién va a ser? ¿Quién más? No sé, pues si ladra y tiene cuatro patas, ¿qué será? ¿Cierto? Igual acá lo mismo, ¿cierto? O sea, la analogía, el razonamiento es, si viene, calma el viento, y el mar lo obedece, ¿quién va a ser? ¿Quién será? Ya nos damos cuenta. Entonces, fíjense, eso como decía Carmita, bendito Dios que nos permite ver eso, digamos, de esta manera
¿Qué les digo? Me gusta mucho y cada vez que leamos la Biblia, pongámonos en los pies, en el momento de las personas que lo estén leyendo, que lo hubieran estado leyendo por primera vez de este marco. Y si lo conocemos, como hemos visto, las personas que estaban en este momento eran personas que estaban viviendo un momento de persecución. O sea, ellos literalmente, seguramente estaban sintiendo, podrían haber estado sintiendo que se les hundía la barca y que aparentemente Jesús no hacía nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí caemos ya en la aplicación ya para nosotros. ¿Cuántas veces no como congregación? Fíjense, porque esto está hablando del avance de una congregación, para cumplir el objetivo de predicar, de expandir el evangelio y demás. ¿Cuántas veces en ese objetivo, en ese desarrollo, no se ha levantado todo el mar y todo lo demás? ¿Ya? ¿Y cuántas veces no se ha visto de personas que con la ayuda del Señor han logrado, obviamente, hecho lo de aquí, han logrado atravesar todo eso y se han logrado, el Señor ha obrado para que su palabra llegue a cuanto lugar? Testimonios, hay un montón de gente que dio su vida, que murió, que se vieron heridos, que fueron perseguidos, todo lo demás, para ahora que sean, digamos, de alguna manera las iglesias o gente que era siguiente, ¿ya? Entonces, testimonios de esos hay un montón. Y aquí hay un primer ejemplo de eso, que lo pone como un relato que ya les digo, que si lo lee cualquier persona, es una mentira, es una persona ordenando al mar, o sea, es un invento, una fábula. Le estaban, ¿cómo les decir? Estaban divinizando a Jesús. Dirá cualquier persona, los teólogos, los exégetas, los filólogos dirán eso, porque claro, es que como lo mismo que con la parábola del sembrador, no tienen la llavecita, no tienen la mente que el Señor nos ha dado. Y aquí vemos eso, nos está dando una enseñanza a nosotros también, que no tenemos que estar por desapercibidos. Cuando se quiera avanzar, también el otro va a querer seguir, ¿ya? Eso es inminente, eso es inevitable, ¿ya? Así que si estamos avanzando, tengan por seguro que se va a poner algún obstáculo, más grande, más pequeño. Lo que tenemos que hacer es lo que no hicieron los discípulos ahí. Es decir, pararse al frente con la seguridad, con la convicción de que el Señor Jesús está con nosotros, aunque parezca que está dormido. Más bien dicho, si el Señor está dormido, vean, despreocúpense. Mejor dicho, ya, si el Señor Jesús está dormido, es la mejor que puede pasar. Es que duerman el resto también. Claro, o sea, no se preocupe. Vaya. O sea, eso significa que Dios tiene pleno control. Amén, amén. Ya, o sea, porque a veces uno espera que el Señor haga no sé, un portento. Así. Sí. No, si el Señor está dormido, vea, es lo mejor. ¿Ya? Y fíjense que ya les digo, eso lucha y choca mucho contra nuestra mentalidad. Que uno esperaría que ante la adversidad el Señor se levante, cual superhéroe, no salga y yo le salvo, ¿no? Y que me digan, ves que si puedes, dale, alguna cosa así, ¿no? Aquí les termino hablando. Sí, Carmita. Cuando el maestro está dormido, se espera que el discípulo exhiba la emuná. Ujú, ujú. Cuando el maestro está despierto, digamos, o está enseñando, pues los discípulos callan, pero cuando parece que el Señor está dormido, parece porque no duerme, como dijimos, entonces significa que ahora ustedes sean los portadores. O sea, ya pongan en práctica lo que han oído y han aprendido. Ujú, así es, Así. ¿sabes? Y ahora les Qué toca. bonito. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya les digo Y esto tal de... vez por eso usa maestro, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso usa maestro, a eso iba. Exactamente. Ah, Por eso usa maestro, no le dicen señor, rabí, adoní, alguna, no, maestro, porque en medio de todo estaba dando una enseñanza. O sea, y más allá de cómo le hayan dicho ahí, el escritor de Marcos y el Señor mismo inspirándole, le llevó a poner la palabra maestro, que no es propia para el contexto, no es propio para el contexto, pero a nosotros nos pone maestro. Y después dice, ¿cómo que no tienen fidelidad? ¿Acaso no hay fidelidad para ustedes? O sea, diría, ¿acaso no hay educación para ustedes? Obvio que sí. Pues ahora ya sabemos qué hay que hacer. Por eso es que los discípulos con toda esa escuela, fíjense, se equivocaron. Fíjense que es una cosa, o sea, los discípulos de aquí se equivocaron. El Señor les jaló las orejas. Pero ¿eso qué significa? Que estas enseñanzas después les sirvieron para hasta poner la vida.
en cosas como estas precisamente. Si no, ahí vean ustedes el mismo Pablo, que lo que decía Edita, ¿no? El mismo Pablo le tocó a él sin naufragar, ¿ya? Ir a Roma, todo lo demás, morir de una manera que ninguno de nosotros quisiera, y lo propio los otros discípulos, ¿no? Entonces, fíjense, es semejante escuela, ¿ya? Para que veamos también que aquí con las cosas del Señor, por otro lado, es posible que caminando con el Señor también nos equivoquemos. Y no está mal equivocarse, digamos, en ese sentido, sino siempre y cuando se aprenda del error, se lo enmiende y no se lo vuelva a repetir. Exactamente, todas las cosas ayudan para bien. Ahí está. Entonces, fíjense que por eso es una escuela esto. Es una escuela. Los discípulos se equivocaron, no hay problema, el maestro te respalda. Te enmienda, te enseña, ¿ya aprendiste? Sí, de acuerdo. La siguiente ya sabes qué hacer. ¿Ya? Y eso es lo que nos toca a todos nosotros hasta que el Señor venga. Sabremos, y eso también es una cosa, sabremos y digamos, hay que estar conscientes de que eventualmente nos podremos equivocar. Pero como diría el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Así es. O sea, si nos equivocamos, pues bueno, le enmendamos, Señor, ayúdanos a enmendarlo, a corregirlo, lo corregimos y vamos para adelante. No nos quedamos ahí sumidos en el error o alguna cosa. O peor, perseverando en el error. No, sino que sí, aprendimos, sí, Señor, la corrección, entendí, de acuerdo, Señor, más que aprendido. Y a la siguiente ya sé qué hacer. Que de hecho así sería, debería ser la perspectiva para todo, incluso hasta para la paternidad y todo lo demás. Paternidades, los trabajos y todo lo demás, debería ser así. Primer error, ok, ¿ya aprendiste? Sí, sí aprendí, de acuerdo. La siguiente, ya aprendí. Y ya, sí. Y fíjense ustedes que también esto, viéndole por otro lado, viéndole en cambio desde la perspectiva del maestro, ¿no? Como padre o como jefe, como profesor, enseña mucho a tener el temple suficiente con los estudiantes. Porque fíjense en cambio cómo el Señor maneja el error de los estudiantes, si lo cambiamos un poco de tema. No le dice, "Ay, pero, ¿por qué se equivocan? Pero ya saben que yo estoy aquí". ¿Me explico? Imagínense cómo reaccionaría uno de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros ante esta cosa. ¿Por qué no hacen bien? ¿Cuántas cosas que les podríamos decir, ¿no? Ya, ahí está, para más de eso, ¿no? Ahí está, alguna cosa, ¿no? Ahí está, alguna cosa, gritarles o reaccionar de mil maneras. Pero fíjense que el Señor Jesús les dice, ¿acaso no hay fidelidad para ustedes? Sí, o sea, ya aprendieron, ya, de acuerdo, ya. Listo. ¿Está claro? ¿Aprendimos? ¿Todos lo aprendimos? Sí, de acuerdo, vamos. Exacto, exacto, es una pues maestro, es pedagógico, o sea, incluso enseña a enseñar. ¿Me explico? Ya. Y eso lo digo por cómo a veces, incluso los padres ecuatorianos son, en el sentido de que a veces se comete un error y le caen, pero le caen y le caen y le vuelven a caer sobre lo que ya está, otra vez le caen y todo, entonces ya es suficiente, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo me tienes que seguir cayendo? Ya pégame, ya, pero ya. Por último, ¿no? Entonces aquí nos enseña también a lidiar con el error, fíjense, y saber que el que está aprendiendo se va a equivocar, ¿ya? Pero que hay que saber manejar el error. Se equivocan, de acuerdo, yo te ayudo, te soluciono por ahora, pero con la esperanza de que hayas aprendido de tu error y la siguiente no lo vuelvas a hacer. Fíjense ustedes que por eso es que me encanta ahí que le haya dicho maestro, porque nos enseña un montón de cosas, nos enseña a confiar en él, cómo actuar, y además también a cómo nosotros actuar ya cuando nos toque en una circunstancia semejante. Y ya les digo, lidiar con el error es muy fuerte, especialmente cuando uno está a cargo de algo. Que se equivoquen aquellos que están bajo el cargo de uno. Y si es un cargo grande como la iglesia, ¿no es cierto? Pues es muy, muy fuerte. Y nos enseña a lidiar con el error, con la frustración, si se quiere, con todo aquello. Dice que es una cosa muy, muy, muy potente todo lo que estoy diciendo aquí. Yo les digo, más allá de que el Señor sí, el Señor tiene poder para detenerlo el viento y todo lo demás. Y por así decirlo, eso ya lo sabíamos. ¿Ya? Y fíjense ahora que hemos, Dios bendito, aprendido un poco más. Ahora les cuento, la intención era avanzar hasta lo de los Gadarenos. Pero creo que ya está, creo que ha sido suficiente por ahora. Sí, creo que hay suficiente para poderlo masticar durante esta semana y para la siguiente comenzar ya con lo de los Gadarenos o con lo del Gadareno, que tiene conexión.
¿sí? Que tiene conexión con este pasaje, y ya lo seguiremos viendo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que por eso les recomiendo y siempre es bueno que cada semana vengamos leyendo, lo leamos entre semana, alguna cosa por el estilo, para que cuando toque ya el estudio podamos estar con la mente fresca, digamos, de haber refrescado algunas cosas y así poder también aprovechar más esta idea, ¿sí? Además que también, como les decía, son historias que de alguna manera ya no sabemos. No es, no es precisamente la primerísima vez que escuchamos, ¿sí? Entonces, eso nada más. Quizá tenemos alguna otra pregunta y si no, podemos ir terminando, ¿no? Ok, bendito.